Cuando quiera puede... Muy bien, pues vamos a empezar, ¿te parece? Sí. Buenos días a todos y bienvenidos a InGrowLaber. Espero que nos estéis viendo y escuchando bien. Soy Fátima Ramírez, la responsable de comunicación de FUSUR. Y para mí es un placer estar con todos vosotros en las sesiones que vamos a tener durante esta edición. Un concurso que cumple ya 6 años, nada más y nada menos, y con una pandemia de por medio. Voy a poner ese lado para que se me un poco. Como decía, este año, al igual que el año pasado, vamos a conjugar sesiones online con sesiones presenciales, con la idea de ver a las personas que están aquí en Sevilla, pero también conectar el mundo. Compañera Rosa, ¿qué estáis el... Encantada, a todos. Adiós. Nuestro objetivo, como decía, es darle la mayor a mayor número de participantes para que formen parte de este concurso. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los profesores, a los alumnos que participaron en la edición de este año, que son CEU San Pablo de Bermuco, Colegio CEU San Pablo de Sevilla, y es Ítaca, Instituto Superior de Formación Profesional Sanitaria Claudio Galeno, Colegio Santa Joaquina de Vedruna, el IES Vicente de los Reyes, el Colegio de Intermesos de Loreto, el IES San Blas, Highland School, Colegio Buen Pastor, Colegio de la Sierra, Colegio Internacional de Sevilla y San Francisco de Paula y Yago School Sevilla. A todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya que estoy dando las gracias, me presento muy para dársela a nuestros colaboradores, que son Insur Inmobiliaria del Sur, Fundación Cajasol, Greening y Globo, por apoyar a la educación a través de esta iniciativa. Como os decía al principio, la nació hace ya 6 años con el objetivo de acercar a los estudiantes al mundo laboral. Queremos mostraros cómo se trabaja en una empresa, pero también queremos mostrar los valores que hay detrás de una empresa, como son el interés por la innovación, por la ciencia, el esfuerzo y el trabajo en equipo. Esta idea genial la tuvo FESUR, la Asociación de Empresarios del Sur de España, y nos acompaña Fernando Seco, que es su presidente ejecutivo y que nos va a dar la bienvenida institucional a la... Fernando, buenos días. Hola, buenos días a todos, amigos, profesores, alumnos de los distintos centros educativos que os habéis sumado a una nueva edición de InGrowLaber y que además tenéis la suerte de participar en esta primera sesión con el profesor Jesús Soto de la Universidad de Sevilla. Y que participa desde la primera sesión de InGrowLaber y que es un placer para nosotros y un honor tenerlo, que siga colaborando con este curso y que mantenga ese entusiasmo de la primera vez para también estar con vosotros y transmitiros pues algunas experiencias que tienen que ver con lo que es el objetivo de este programa concurso, ¿no? Que es el emprendimiento, que es la creatividad, que es trabajar en equipo, que es tener las herramientas básicas para luego hacer lo que podáis y lo que queráis, ¿eh? Con esas herramientas, ¿eh? Eso ya forma parte de vuestra iniciativa, forma parte de vuestros intereses, pero que por lo menos tengáis algunas herramientas que os puedan servir el día de mañana, ¿eh? Para hacer lo que queráis. Y este es el objetivo de este programa concurso. Y nada, solo desearos que lo aprovechéis. Bienvenidos. Agradecer también a los tutores y profesores su implicación en este programa. Aquí, sin los tutores y profesores, no hacemos nada. Sin los alumnos, no hacemos nada. Y sin los organizadores, tampoco. Así que formamos parte también todos de un universo en el cual, pues, entre todos, pues, nos necesitamos y queremos construir algo que merezca la pena. Así que vamos a ver si conseguimos en esta edición crear algo que realmente merezca la pena para todos. Muchas gracias, bienvenidos y adelante con las sesiones.
Gracias a Dios, Fernando, por estar con nosotros. Como bien ha dicho, el presidente ejecutivo de Jesús, detrás de Aino Blaver, hay un equipo de profesionales que trabajan día a día para poder cumplir este concurso. Uno de ellos es Javier Rioso. Los profesores ya lo conocéis, está por email, así que yo creo que es buen momento para ponerle cara. Javier, buenos días. Buenos días. Pues ante todo, daros las gracias, ¿no? por siempre estar ahí, querer colaborar con nosotros y también bueno, porque al fin y al cabo, sin los tutores que hacen ese empuje, ese esfuerzo, ese entusiasmo, ¿no? Pues no sería posible llevar a cabo este concurso. A los alumnos, porque sabemos que aparte de su día a día, de su trabajo, de su estudio, de sus rutinas diarias, pues tienen que sacar a veces ese tiempo, ¿no? Altruista y que quieras que no, pues aunque sea para un crecimiento tanto personal como académico, sabemos que, bueno, hay que quitarle el tiempo a otras cosas que a lo mejor pues no otros se lo quitan, ¿no? Y también por querer esa ilusión, ¿no? De querer emprender, de querer crear algo y de servir a la sociedad, que al fin y al cabo es lo que hacen las empresas, ¿no? Servir a la sociedad y ser capaces bueno, pues de buscar un nicho de mercado o buscar una situación en la que deis solución a muchos problemas que hay en la sociedad para el bien de todos. Así que nada, muchas gracias por todo y cualquier duda, cualquier cosa lo podéis transmitir en el chat o después podéis preguntarlo sin ningún inconveniente. Muchas gracias, Fátima. Gracias a ti, Javier. Como veis, el nombre de la fuga, cualquier problema que tengáis relacionado con el concurso, a Javier lo soluciona rápido, que es súper eficaz. Bueno, nos vamos a meter ya en materia, acabamos de trabajar, porque hoy vamos a hablar de las materias más temidas, al menos para mí lo era, como son las matemáticas. Para ello tendremos un experto, Jesús Soto, que es un gran amigo de este concurso, de Aino Blaver. Es profesor de matemáticas de la Universidad de Sevilla y además de dar clases y realizar investigación, se dedica a la divulgación de esta materia. Lo hace en vídeo, en radio, online y por donde le llamen, porque a él le encanta hablar de matemáticas de forma accesible, entretenida y también un poco irreverente, algo que no es muy fácil de encontrar. Cuando le preguntan profesionalmente a qué se dedica, su orgullo es formar parte de este concurso y realmente es para el momento de este concurso un orgullo tenerte aquí. Hoy nos va a hablar de cómo nos definimos antes de nuestra vida más de lo que nosotros pensamos y eso a veces nos hace del mundo un lugar mejor. Jesús, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Solo comprobar que me veis y me oís correctamente todos. Te vemos y te escuchamos perfectamente. Fenomenal. Bueno, pues vamos a pasar entonces a la pequeña charla. Hoy os quiero hablar, esta charla se llama Algoritmos para un mundo peor. El título es un poco provocativo. Normalmente las empresas nuevas de tecnología que están basadas en algoritmos, es una cosa que aparece muchísimo en los periódicos, luego veremos algunos ejemplos de noticias, siempre se habla de cómo mejoran nuestra vida los algoritmos. Pero yo hoy os quiero lanzar un reto y ver cómo esos algoritmos se pueden usar para el bien, sin ninguna duda, y también se pueden utilizar un poquito para empeorar nuestra vida. Al final hablaremos un poquito de esto. Pero vamos a empezar por el principio, y el principio es precisamente una palabra, la palabra algoritmo. La palabra algoritmo en realidad proviene de un nombre, del nombre de este señor que se llamaba Muhammad Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi curiosamente no era parte del nombre. Al-Khwarizmi es como el sevillano, porque al-Khwarizmi lo que significa es originario de la ciudad de Khwarazm, que ahora mismo está en el país de Uzbekistán. Este al-Khwarizmi se tradujo al latín como algoritmus y eso es lo que ha pasado al español como algoritmo. De este al-Khwarizmi se sabe muy poco en realidad. Él escribió un libro del que os hablaré ahora, donde explicaba las normas de las operaciones. Pero de él se sabe muy poco, ni siquiera se sabe cuánto contribuyó originalmente. De hecho, esta imagen no es real, está tomada de un sello ruso, porque Uzbekistán estuvo dentro de la Unión Soviética hasta hace relativamente poco. El libro del que os hablaba es este. Es un libro que tiene un nombre larguísimo e impronunciable, pero que contiene en medio del título la palabra al-Jabra. Esa palabra ha pasado al español, no sé si la reconocéis,
como la palabra álgebra, que si os vais al diccionario, por cierto, además de álgebra, la que conocéis, tiene una segunda acepción que es esta. Es el arte de restituir a su lugar los huesos dislocados. Así que no es de extrañar que las matemáticas a veces sean difíciles. Si volvemos a la palabra algoritmo, si vais al diccionario, ¿de acuerdo? Dice esto: un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Entonces, los algoritmos hoy en día se dividen como en dos ramas grandes, ¿no? Lo que vamos a llamar algoritmos clásicos, que son, digamos, una receta donde uno sigue pasos, veremos un ejemplo, y los algoritmos, vamos a llamarlos un poquito más modernos, que están dentro de un paraguas que se llama inteligencia artificial. Y de los dos os quiero hablar un poquito hoy, ¿de acuerdo? Y de ver cómo contribuyen. Entonces, para los algoritmos clásicos, para ver un algoritmo de toda la vida, vamos a empezar con uno que ganó el premio Nobel en 1962. El algoritmo no, realmente ganaron el premio Nobel los profesores Gale y Shapley, porque dieron un algoritmo que se llama el algoritmo del emparejamiento estable, que resolvía un problema importantísimo en economía que se llama el emparejamiento estable, efectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, para el problema del emparejamiento estable, lo podemos plantear muy sencillamente. Vamos a pensar que tenemos 4 chicos y 4 chicas que se quieren emparejar entre ellos, ¿de acuerdo? Un poco, ya sé que esta serie Friends es una serie un poco viejuna, pero me dicen que todavía es popular en Netflix, no sé, estos son 3 chicos y 3 chicas. Nuestro problema es un poquito más complicado, ¿de acuerdo? Tenemos 4 chicos y 4 chicas que se quieren emparejar entre sí. Lo que pasa es que cada uno tiene sus preferencias, ¿de acuerdo? Yo aquí he usado las cartas de la baraja para no usar fotos ni nada, todo muy neutro, pero tienen sus preferencias, ¿de acuerdo? Aquí tenéis de izquierda a derecha el rey de picas, el rey de corazones, el rey de diamantes y el rey de tréboles, y ahora de arriba a abajo sus preferencias, de manera que el rey de picas, su primera preferencia es la dama de picas, la segunda es la dama de diamantes, la tercera la dama de corazones y la cuarta la dama de tréboles. El rey de diamantes, su primera opción sería la dama de diamantes, la segunda la dama de tréboles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, cada rey tiene en vertical su elección. Estas son las preferencias de los chicos. Pero claro, las chicas también tienen preferencias, ¿de acuerdo? Aquí tenéis las preferencias de las chicas. No sé si observáis, por ejemplo, que pues el rey de tréboles es la última opción de 3 de las chicas, ¿de acuerdo? O sea que el rey de tréboles es un poco como el Joey de la baraja, ¿de acuerdo? Que es el que se quedó desemparejado en la serie. Bueno, entonces, mirando estas 2 tablas de preferencias, no es obvio para nada cómo hay que hacer una asignación donde todo el mundo esté contento. Es más difícil de lo que parece. Por ejemplo, uno podría pensar, pues vamos a hacer que cada uno coincida con su palo. Es decir, vamos a hacer un emparejamiento que consista en darle al rey de picas, en conectar al rey de picas con la dama de picas, el rey de corazones, la dama de corazones, el rey de diamantes, la dama de diamantes y el rey de tréboles, la dama de tréboles. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa que si miramos las tablas de preferencias, la dama de tréboles no va a estar muy contenta, porque la dama de tréboles, el rey de tréboles era su última elección, ¿de acuerdo? O sea, ella sería muchísimo más feliz con cualquiera de los otros 3, y tenemos que suponer que si tiene una oportunidad de cambiar, la tomará, ¿de acuerdo? Porque esta es su última elección. Y lo mismo le pasa al rey de corazones. El rey de corazones, curiosamente, la dama de corazones era su última opción. De manera que el rey de corazones pues, será más feliz con cualquier otro, ¿de acuerdo? Con cualquier otra opción. Tenemos que suponer que igual se emparejen la dama de corazones y el rey de tréboles y salgan huyendo, no lo sabemos. ¿En qué consiste el algoritmo? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se emparejan de manera estable? Estable quiere decir que nadie tiene un motivo para seguir intentando otro emparejamiento. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Podemos asignar de alguna forma un emparejamiento donde nadie pueda mejorar, donde todo el mundo tenga su mejor opción? Este fue el algoritmo que ganó el Nobel, por así decirlo, en el año 2012, que es relativamente frecuente. ¿De acuerdo? Os lo voy a contar cómo es para que luego comparéis con los algoritmos de inteligencia artificial. La idea que hay de fondo, ¿de acuerdo?, es que hay una serie de rondas de propuestas y rechazos provisionales, hasta que esas rondas van convergiendo, ¿de acuerdo?, hacia una solución estable, donde todo el mundo tiene la mejor opción posible. Vosotros podéis pensar que este algoritmo no os afecta, pero creedme, este algoritmo, dentro de 1, 2, quizá 3 años, va a gobernar una parte importante de vuestra vida. Luego os digo cuál, ¿vale? O sea que sí que os afecta. Bueno, pues entonces miramos las tablas de preferencias y lo que hacemos es que en la primera ronda lo que vamos a hacer es que las damas se van a proponer a los reyes, ¿de acuerdo? Y los reyes
van a elegir de entre las damas que se les hayan propuesto la opción más elevada, ¿de acuerdo? De entre las que tengan, la que ellos prefieran. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Luego veréis por qué, ¿de acuerdo? Entonces, en la primera ronda del emparejamiento, lo que hacemos es que asignamos cada dama se propone a su primera opción. Entonces, la dama de diamantes se ha propuesto al rey de picas porque era su primera opción. Las dos damas de picas y de tréboles se han propuesto al rey de corazones porque era su primera opción. El rey de diamantes no era la primera opción de nadie, es un poco antipático. Y la dama de corazones, ¿de acuerdo? Se ha propuesto al rey de tréboles porque era su primera opción. Claro, como veis, el rey de corazones lo peta, ¿vale? Pero el rey de corazones ahora tiene dos opciones y de ellas dos, pues elige la mejor, de manera que elige la reina de tréboles porque es su segunda opción en la tabla, ¿de acuerdo? Y rechaza la reina de picas, que era su última opción. Entonces, tacha la reina de picas y, digamos, elige la dama de corazones. La reina de picas, por su parte, pues en su tabla, ¿de acuerdo? Allí tiene que tachar su primera opción, porque ya ha sido rechazada por la primera opción. ¿De acuerdo? Entonces, como no ha sido rechazada por la primera opción, lo que hace es que se propone al rey de picas. Entonces, en la segunda ronda, la dama de picas efectivamente se propone al rey de picas. ¿De acuerdo? Y ahora es el rey de picas el que tiene dos opciones. De ellas dos, elige la dama de picas porque es su primera opción y rechaza la dama de diamantes porque era su primera opción. ¿De acuerdo? O sea que a pesar de que, digamos, la ha aceptado en la primera ronda, la rechaza en la segunda. ¿De acuerdo? Entonces queda tal que así. Y, por supuesto, la dama de picas tiene ahora que tachar su primera opción y probar con su segunda opción, que era el rey de diamantes. Entonces, en la tercera ronda, el emparejamiento queda así. Bueno, ¿qué ocurre en esta ronda? No caben las tablas a la vez, pero si os dais cuenta, todas las reinas están con el rey que han podido elegir, con el mejor rey, la mejor preferencia que han podido elegir sin ser rechazadas, y todos los reyes están con la reina más aproximada a su elección que se les han propuesto. ¿De acuerdo? Es decir, nadie puede mejorar esta combinación haciendo cambios. ¿De acuerdo? La dama de corazones habría sido rechazada por los otros tres. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el algoritmo uno lo podría escribir así, en forma sencilla, ¿de acuerdo? El primero se calculan las tablas de preferencias de todos los implicados, de los chicos y de las chicas, y luego se hace una serie de rondas. En cada ronda, cada reina se propone al rey que mejor valorado que no le ha rechazado, y cada rey elige la reina mejor valorada que se le ha propuesto. ¿De acuerdo? Este algoritmo, esto está contado así un poco de forma vaga, pero esto se puede concretar en código. Y este algoritmo, de hecho, se utiliza en muchísimos tipos de asignaciones. Por ejemplo, pues decía, este algoritmo gobierna una parte importante de vuestra vida. Muy bien, todos los que pasáis por el sistema de universidades públicas de Andalucía vais a sufrir este algoritmo, porque una versión de este algoritmo es el que se utiliza para asignar estudiantes a titulaciones. Es decir, cuando vosotros rellenáis una lista de quiero estudiar este grado, por ejemplo, el grado de matemáticas en la Universidad de Sevilla, o el grado de matemáticas en la Universidad de Granada, o el grado de matemáticas en la Universidad de Málaga, o no sé, cualquier otro grado, ¿de acuerdo? Hacéis una lista de preferencias y hay una serie de rondas de valoraciones donde uno va aceptando, rechazando, total. Todos los que pasáis por el sistema de universidades públicas de Andalucía vais a sufrir, entre comillas, este algoritmo. No solo en el sistema de universidades públicas de Andalucía, también se utiliza, versiones de este algoritmo también se utilizan a la hora de asignar órganos a donantes, a la hora de asignar niños a guarderías en otros países, etcétera, etcétera. De manera que, como dice un profesor de matemáticas de Londres, en un libro también muy conocido, nuestras vidas están completamente organizadas por algoritmos. Una última cosa antes de pasar a los algoritmos de inteligencia artificial. En este caso, hemos hecho que las damas se propongan a los reyes, ¿de acuerdo? Y hemos acabado con este emparejamiento. ¿Qué pasaría si lo hubiéramos hecho al revés? Si los reyes se proponen a las damas. Bueno, hubiéramos acabado en otro emparejamiento que también es estable, pero en el que hay un cambio de pareja, ¿de acuerdo? Aquí la dama de tréboles se quedaría con el rey de diamantes y la dama de diamantes el rey de corazones, ¿de acuerdo? Los dos son estables, pero este segundo, en el que los reyes se proponen, hace que las damas empeoren las dos un poquito. No mucho, pero un poquito, ¿de acuerdo? De manera que en este algoritmo, por lo menos, el que se propone, es el que mejor sale parado. ¿De acuerdo? O sea que lo digo sobre todo para las damas, que ser proactivo parece que en los algoritmos como en la vida es una cosa interesante. Muy bien.
¿Qué tipo de cosas hacen los algoritmos? ¿De acuerdo? En nuestra vida ordinaria. Vamos a poner unos cuantos ejemplos. Algoritmos de priorización. Un algoritmo de priorización que os suene, seguro. ¿Vale? Por ejemplo, este. Un algoritmo de priorización, Google, de entre los millones de páginas de Internet, elige las 10 primeras para la primera página. Estar en la primera página de Google es una cosa importante. En 2015, unos experimentos en la India demostraron que el orden en el que aparecen los candidatos en la primera página, en la primera página de búsquedas de Google, influye hasta en un 12% en la elección. ¿De acuerdo? Otro algoritmo de priorización que conocéis, Netflix. ¿De acuerdo? Cuando Netflix te dice: has visto esta serie, igual te interesa esta otra, está utilizando un algoritmo de recomendación, ¿de acuerdo? Y es tan importante que en 2006 Netflix ofreció $1 millón a cualquiera que mejorara su algoritmo en un 10%. Cualquiera que quiera un algoritmo que mejorara su rendimiento en un 10%, tenía un premio de $1 millón. Otro tipo de algoritmos son algoritmos de clasificación. Ese es el tipo de algoritmos. Cuando nosotros navegamos en la web, vamos dejando un rastro electrónico. Un algoritmo de clasificación es el que dice: bueno, pues tú eres un varón de 50 años, de tal poder adquisitivo, etcétera, etcétera, ¿no? Que se utiliza sobre todo para mandarnos publicidad adaptada a nuestra persona. ¿De acuerdo? Otro tipo de algoritmos, y con esto ya acabo, son los de asociación. Los algoritmos de asociación, el rey de los algoritmos de asociación, sin ninguna duda, es Amazon. Cuando uno compra en Amazon, a continuación le hace varias sugerencias. Oye, has comprado esto, igual estás interesado en esto otro, en este otro, en este otro. A veces mete la pata, como le pasó a este usuario que compró un bate de béisbol y el algoritmo le sugirió una máscara y unos puños americanos. En fin, esto no es lo normal, ¿de acuerdo? Otro sitio donde se usan este tipo de algoritmos es en TikTok. TikTok asocia vídeos según tú ves, TikTok, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, ¿vale? Te asocian. Tú ves una serie de vídeos y ese algoritmo te asocia otra serie de vídeos con el objetivo de que pases más tiempo en la plataforma, ¿de acuerdo? Porque el objetivo de todos estos algoritmos es que pases más tiempo en la plataforma para venderte publicidad. Bueno, y otros algoritmos como tipo de filtrado que utiliza Twitter, etcétera, etcétera. Hoy día, además de estos algoritmos clásicos, les vamos a llamar, existen otra serie de algoritmos que se engloban debajo de un paraguas que se llama inteligencia artificial. Bueno, entonces este es nuestro paraguas grande, inteligencia artificial. Un algoritmo de inteligencia artificial es cualquier algoritmo que intenta imitar o predecir algún aspecto de la conducta humana. Hay humanos que son incomprensibles, pero vamos a no considerar esos casos, ¿de acuerdo? Vamos a considerar un algoritmo es algo que intenta predecir o imitar un aspecto de la conducta humana. Dentro de la inteligencia artificial hay algo que se llama machine learning, aprendizaje automático, si queréis, ¿de acuerdo? Y dentro hay una técnica que se llama deep learning, que está estos días muy de moda porque está basado en, que es lo que os voy a contar a continuación, redes neuronales que se entrenan con una gran cantidad de datos. Por si no estáis al día de este tipo de cosas, los algoritmos de deep learning estos días pueden hacer cosas impresionantes. Por ejemplo, no sé si veis ¿se ve el vídeo? Por ejemplo, esto no es un actor, esto no es Morgan Freeman. Esto es un señor que está actuando y una inteligencia artificial le cambia la cara, le cambia la voz y hace que sea como Morgan Freeman. No soy yo, pero podría ser yo hablando y os estaría dando la charla Morgan Freeman. Dura 4 minutos, no me quiero entretener mucho, ¿vale? Porque quiero enseñaros más cosas. Por ejemplo, otro algoritmo de inteligencia artificial que está estos días muy de moda es el ChatGPT, que no sé si lo conocéis. El ChatGPT es un algoritmo de inteligencia artificial que escribe cosas. Entonces, yo hice un experimento hace unos días y le pedí que me escribiera una redacción de 100 palabras, no sé si lo veis, si está lo suficientemente grande. Le pedí que me escribiera una redacción de 100 palabras sobre María Moliner, me parece que fue. ¿De acuerdo? La típica cosa que te piden en el cole, ¿no? Y el algoritmo pues, me escribió un párrafo, nada más, era cortito, sobre María Moliner. Que si no sabéis quién es, luego lo buscáis y se lo preguntáis a ChatGPT, ¿de acuerdo? Porque esta inteligencia artificial está entrenada sobre datos y datos y datos y datos de páginas escritas en Internet, naturalmente en muchos idiomas, ¿de acuerdo? Te fabrica código, te fabrica todo tipo de cosas. Muy bien, como me pareció corto, porque para entregar un trabajo con un párrafo es corto, le pedí que me ampliara la información. Entonces, a ver si ahora, amplía la información.
¿De acuerdo? Y como es relativamente inteligente, sabe que lo que tiene que hacer es ampliar la información que ya me ha dado. Esto parece una tontería, pero que sea capaz de detectar el contexto es un ejemplo muy avanzado de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? No os hagáis ilusiones, también hay herramientas para detectar cuando un trabajo está escrito por una inteligencia artificial. Así que igual no se la coláis tan fácil a vuestros profesores. ¿De acuerdo? Muy bien, pero esto es un ejemplo de inteligencia artificial. Son dos ejemplos magníficos, pero hay otros que no son tan bonitos. Vamos a ver, si veis esta noticia, dice: la policía española usará una herramienta automática de reconocimiento facial. Lo que esto quiere decir, traducido, es que la policía está usando una herramienta de inteligencia artificial para detectar sospechosos cuando no tiene pistas. Esto está muy bien, salvo cuando uno da un falso positivo, que se llama, salvo cuando uno le clasifican como sospechoso cuando no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Porque no está claro cómo se defiende uno de una acusación de un algoritmo de inteligencia artificial. Por esto os decía que los algoritmos pueden contribuir a hacer del mundo un sitio mejor y también un sitio peor. Otros ejemplos. Hay otro ejemplo que es este algoritmo ni siquiera sabemos si es inteligencia artificial o no, porque unos jueces han dicho que la aplicación que determina si una persona tiene acceso al bono social puede quedarse en secreto. Se ha pedido que se abra y podamos inspeccionar el código y no hay manera, no hemos podido. ¿De acuerdo? Pero vamos a ser positivos y vamos a pensar en las cosas positivas que pueden hacer los algoritmos de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Decía Alan Turing, que quizá no sepáis quién es, pero es el matemático que empezó con toda la teoría de la computación. Las máquinas me sorprenden con mucha frecuencia. Vamos a ver entonces cómo funciona, qué es exactamente un algoritmo de Deep Learning. Ya sabéis, Deep Learning, Machine Learning, inteligencia artificial. Este es un caso concreto de inteligencia artificial que se llama Deep Learning. Bueno, Deep Learning, como os decía antes, os avanzaba, tiene como dos ingredientes. Por un lado, el ingrediente de las redes neuronales, y por el otro lado el ingrediente de los datos. Bueno, no sé si sabéis lo que es una neurona, pero seguro que sabéis que más o menos uno dentro de la cabeza tiene un órgano que se llama cerebro. Este es un corte, esto es como si a mí me cortan así, la cabeza por aquí, y están mirando desde arriba. ¿De acuerdo? Casi todo el mundo tiene una cosa como esta dentro de la cabeza. Esto es lo que nos hace ser nosotros. Este órgano está compuesto de millones de neuronas. Estas neuronas están conectadas entre sí. Y estas neuronas reciben estímulos del exterior, que a su vez, estas neuronas a su vez estimulan otras neuronas, estimulan otras neuronas, así sucesivamente. ¿De acuerdo? De manera que si uno se encuentra en una situación como esta, de temperatura elevada, de sequedad, tiene calor, tiene sed, etcétera, etcétera, esas percepciones sensoriales estimulan neuronas, esas neuronas estimulan otras, esas estimulan otras, y hace que se tome una decisión, que puede muy bien ser tomarse una cerveza para bajar la temperatura. ¿De acuerdo? Bueno, pues en los años 50 se creó un modelo de neurona, un modelo matemático de neurona, que se llama un perceptrón, que es un nombre muy curioso, pero ¿qué es un perceptrón? Bueno, un perceptrón, estoy contando cosas de ultimísima tecnología, ¿vale? Un perceptrón es algo, ahora veremos qué es, que tiene varias entradas, igual que las neuronas, y que tiene una salida. ¿De acuerdo? ¿Ese algo qué es? Pues ese algo es una función de las entradas, de manera que si llamáis las entradas x1, x2, x3, la salida es lo que tenga que dar el perceptrón y por dentro el perceptrón lo que hace es que calcula una función. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la idea de oro? La idea de oro que hay detrás de la inteligencia artificial, detrás del deep learning, perdón, la idea de oro es que los perceptrones se pueden entrenar. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un perceptrón para decidir si salimos un día de la semana o no. Este perceptrón tiene tres variables de entrada. Primero, la variable Netflix, x1, que va de 0 a 10, que nos dice si en Netflix hay una serie que nos interese. Por ejemplo, si es el Mandalorian, que por cierto empieza la siguiente temporada dentro de poco, un 10. Si es, yo qué sé, cualquier otra cosa que nos guste, un 0. ¿De acuerdo? Amigos es la segunda variable. 0 si no sale ninguno de nuestros amigos, 10 si salen todos nuestros amigos y son con lo que mejor nos llevamos. ¿De acuerdo? Entonces lo calificamos de 0 a 10. Y día, 0 si es un lunes, 1 si es un martes, si hasta que llegamos al jueves 8, viernes 10, sábado 10, domingo 6. ¿De acuerdo? Una calificación de 0 a 6. Esos tres datos los metemos en el perceptrón y el perceptrón me tiene que decir si salgo o no salgo. ¿De acuerdo? Entonces uno puede pensar, ¿vale? Esta función que metemos aquí dentro, uno puede pensar que puede ser una función como esta. No me quiero entretener mucho, pero eso lo que quiere decir es que si tú coges la nota de Netflix, la nota de los amigos
la multiplicas por 2 y eso te sale mayor, perdón, si coges la nota de los amigos, la nota del día de la semana, la sumas, lo multiplicas por 2 y eso te sale mayor que la nota de Netflix, entonces sales. Esto es una persona muy extrovertida que le gusta salir. La cuestión es que los perceptrones se pueden entrenar, como os decía, de manera que si lo que el perceptrón predice se aparta de tu comportamiento, existe un mecanismo de reentrenar el perceptrón que puede hacer que cambie la función. ¿De acuerdo? Entonces, si la serie es el Mandalorian, pues con esta nueva valoración resulta que casi no hay combinación ni de día de la semana ni de amigos, ¿de acuerdo?, que te hagan salir a la calle. Claro, un perceptrón por sí solo no tiene mucha importancia, pero la idea es que las redes neuronales utilizan millones de perceptrones, ¿de acuerdo? Hay unos perceptrones de entrada que están allí, son los que están en verde. Luego hay una serie de capas, se llaman capas ocultas o capas de procesamiento, en las que los perceptrones hablan unos con otros, y luego una capa de salida. Entonces, ¿cómo funciona una red neuronal? Pues yo qué sé, si vosotros queréis detectar si hay un gatito en una imagen, pues lo que hacéis es que cogéis la imagen, se la dais a los perceptrones de entrada, esos perceptrones de entrada se estimulan o no, dependiendo de la función, hablan con la siguiente capa, hablan con la siguiente capa, hablan con la siguiente capa, en cada capa, cada perceptrón le aplica una serie de funciones, no tan sencillas como la que yo os he enseñado. Estas funciones se llaman funciones sigmoides, no importa eso ahora demasiado, hasta que llega al final una capa de salida y te dice, oye, sí, en esta fotografía hay un gatito, ¿de acuerdo? La cuestión es que esta red neuronal tiene que estar muy bien entrenada. Y mi pregunta es, la pregunta que os deberíais hacer todos es, ¿quién entrena? ¿Cómo se entrena una red neuronal? Porque para entrenar a una red neuronal hacen falta miles de millones de fotografías. Bueno, que sí, quizá no tanto, ¿no? Pero miles de millones no, pero millones de fotografías sí. Hace falta millones de fotografías donde haya un gatito y estén calificadas y diga, aquí hay un gatito, aquí no, aquí sí, aquí no, para que la red aprenda que es un gatito y que no. Bueno, les decía, ¿quién entrena esa red neuronal? Pues muchas veces las entrenamos nosotros, ¿de acuerdo? Cada vez que os encontráis con un captcha como este, que dice, oye, hay aquí semáforos, hay aquí... pues, y vosotros marcáis los cuadritos, estáis entrenando una red neuronal para que aprenda a reconocer semáforos. Más aún, cada vez que en TikTok dais un like, una interacción, un hashtag, cada uno de esos puntos es un dato que sirve para entrenar una red neuronal. Y esto me lleva al segundo ingrediente de las redes neuronales, perdón, del Deep Learning. El Deep Learning era redes neuronales y datos, ¿de acuerdo? Estos datos es de lo que quiero hablar un poquito ahora. Porque las redes neuronales tienen un cierto problema que os voy a contar ahora, que se llama la explicabilidad. ¿Cuál es la explicabilidad? Mirad, esto de aquí es una red neuronal. Bueno, esto de aquí es el resultado de una red neuronal, ¿de acuerdo? Esto de aquí es una mamografía. Este es uno de los ejemplos más bonitos de aplicación de inteligencias artificiales. Mirad, esto es una señora que tiene un cáncer en la mama, pero que 4 años antes, una red neuronal predijo que había un cáncer a punto de formarse, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema de las redes neuronales tales y como las conocemos hoy día? Pues no esta es una inteligencia artificial, ¿vale? Esta es una foto tomada hace unos días. Pero en 2015, un grupo de investigadores entrenaron 16 agentes, ahora os diré qué eran, entrenaron 16 agentes para detectar cánceres de mama como este, ¿de acuerdo? Entonces, esos 16 agentes tenían una efectividad como del 80-85%, pero conjuntamente tenían una efectividad del 99%. Uno pensaría, caramba, qué bien. Bueno, sí, lo que pasa es que esos agentes eran palomas. Les ponían una fotografía y las palomas decían, ¿tiene cáncer o no tiene cáncer? Y esas 16 palomas trabajando conjuntamente en 2015 detectaban un cáncer de mama a nivel del 99%, que es una barbaridad, un nivel de acierto. Esto es uno no sabe si está haciendo una red neuronal. Puede ser Jesús, te hace el micrófono como si hiciera mal contacto y suena como mucho ruido. No sé si es del micrófono que lo tenga cerca. Ha empezado ahora. Ahora. Vale, me lo he bajado un poquito. Ok, gracias. Jesús. Perdón, ¿dónde os habéis quedado? En la paloma. Decía que el problema de las redes neuronales es que no sabemos explicar
cómo toman sus decisiones, igual que los investigadores no sabían explicar cómo las palomas toman sus decisiones. De hecho, este es uno de los puntos que están abiertos ahora como investigación. Sigue igual. Creo que es de mala conexión. Mira a ver si donde tengas enchufado en el ordenador o lo que sea, a ver si es que es de la clavija o... Suena como eso, como de mala conexión. ¿Me oís ahora? Sí. Lo he quitado el micro. ¿Mejor? Mejor, Sí, sí. mejor. Vale, muy bien. No sé si se oye suficientemente claro. Sí. Ahora sí. Vale, fenomenal. Continúo entonces. Decía que retomo, que el problema de las redes neuronales es que es la explicabilidad, ¿de acuerdo? Que no se sabe cómo están pensando, ¿no? Uno, cuando entrena una red neuronal, no sabe exactamente qué aspectos de la fotografía o qué aspectos la red neuronal está usando para tomar una decisión. Y de hecho, la explicabilidad de redes neuronales es un tema que está abierto en investigación matemática, ¿de acuerdo? Muy bien. Por cierto, no sé si sabéis que el 90% de los datos actuales está creado en los últimos 5 años, ¿de acuerdo? Esto quiere decir, hay varias maneras de ver esto. Cada 2 días se genera un exabyte, o cada 2 días se genera la misma cantidad de información que toda la historia de la humanidad hasta el año 2000. ¿De acuerdo? El problema es que muchos de esos datos son datos, vamos a llamarles regulares, datos malos, ¿vale? Y cuando uno tiene datos malos, por muy buena que sea la inteligencia artificial, los resultados son malos. Por ejemplo, aquí tenéis una noticia donde Amazon utilizó una inteligencia artificial para discriminar o para hacer una primera evaluación de los currículums de los candidatos. Y lo tuvieron que quitar. ¿Por qué? Porque resulta que el algoritmo les había salido un poco machista. ¿De acuerdo? Yo ni siquiera creo que sea culpa de ellos ni malintencionados, simplemente es que datos malos dan resultados malos. ¿De acuerdo? E igual que este algoritmo resultó un poco machista, resulta que muchas veces no sabemos cómo estamos siendo manipulados por lo que nos presentan los algoritmos. Por ejemplo, voy a contar una historieta, no me quiero alargar, ¿cómo voy de tiempo? Son -4, ¿me puedo tomar un par de minutos? Una historieta. Target es una gran superficie en Norteamérica, ¿de acuerdo? Entonces, en 2012, ellos detectaron, utilizando técnicas estadísticas o inteligencia artificial, no lo saben muy bien, pero detectaron en 2012 que muchas mujeres, antes de tener un bebé, unos meses antes, empezaban a comprar loción corporal sin olor. Y entonces hicieron la inducción, el pensamiento inverso. Dijeron, bueno, pues en el momento en que una mujer que nunca ha comprado loción corporal sin olor empieza a comprar loción corporal sin olor, se puede predecir que tendrá un bebé dentro de X meses. Y entonces lo que hacían es que les enviaban cupones de descuento de cosas de bebés, porque el momento del embarazo es uno de los momentos en que las mujeres cambian de hábitos, ¿verdad, Fátima? Cambian de hábitos y entonces es el momento perfecto para captar clientes. Entonces, si tú consigues atraer a alguien a Target en ese momento, es posible que después se quede, es probable que después se quede. Entonces, lo que hacían era, porque claro, cuando uno paga con una tarjeta de crédito, el contenido de la compra queda asociado a tu nombre, ¿de acuerdo? El tema es que estamos generando datos que muchas veces no sabemos. Esos datos los utilizan las compañías. Target lo utilizó para predecir embarazos. Hasta que un año más tarde llegó un señor a la tienda y dijo, protestando porque a su hija, que era adolescente, le habían enviado publicidad de descuento de cosas de bebés. Entonces él estaba muy enfadado porque decía, bueno, esto parece que están normalizando el embarazo adolescente. La Target se disculpó, por supuesto, tal, no sé qué, hasta que un par de semanas después volvió a la tienda y explicó que es que sí, su hija estaba embarazada y él no lo sabía en el momento. O sea, el algoritmo había detectado que su hija estaba embarazada antes que su padre. Ojo, lo invasivo que es de la privacidad, lo invasivo que puede llegar a ser estos datos que generamos sin darnos cuenta, más técnicas estadísticas o inteligencias artificiales. ¿De acuerdo? Esto Target, pero esto lo hace todo el mundo. Google, cada vez que hacéis una consulta, dejáis un rastro, Facebook, Instagram, TikTok, por supuesto, Twitter. Y bueno, esta gente se lo queda todo, todos los datos se lo queda. Incluso WhatsApp, que no lee el contenido de los mensajes, sí que se queda con lo que se llaman los metadatos. ¿Quién habla con quién a qué hora? Bueno, lo peor no es esto. Lo peor es que hay empresas que no conocemos de nada,
Palantir, Axiom, CoreLogic, Datalogix, Eburo y la infamosa Cambridge Analytica, que es, no, quizá no lo sepáis, pero que se armó un escándalo cuando la elección de Donald Trump en América porque se sospechaba que esta gente había utilizado publicidad dirigida para cambiar el signo de voto de algunos votos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque generamos una cantidad de datos inmensa de las que muchas veces no somos conscientes y esos datos sirven para entrenar inteligencias artificiales. ¿De acuerdo? Entonces esta gente compra, bueno, no me quiero entretener mucho en esto porque no me quiero alargar por la hora, ¿de acuerdo? Pero lo que hace es que toda esta información la utiliza para una técnica que se llama microtargeting. ¿En qué consiste el microtargeting? Pues el microtargeting consiste en que hay estudios publicados que demuestran que con que una inteligencia artificial tenga acceso a 300 de vuestros likes, ¿de acuerdo? Os puede empezar a conocer vuestros rasgos principales de personalidad. ¿De acuerdo? Yo creo que en alguna ocasión ya he hablado de esto. Entonces, con 300 likes en cualquier red social, un algoritmo de inteligencia artificial puede saber si sois introvertidos o extrovertidos. Y esto se utiliza para hacerte microtargeting, es decir, darte publicidad de acuerdo con tu personalidad. De manera que, en el caso de esta campaña, que era de maquillaje para chicas, si eres una chica extrovertida, te mostraban esta publicidad. Baila como si nadie te esté mirando, aunque todos te están mirando. ¿De acuerdo? Mientras que si eras una chica introvertida, te mandaban este tipo de mensajes. La belleza no tiene que gritar. O sea, no sé si os dais cuenta de lo que eso, de la manipulación que eso supone. ¿De acuerdo? Muy bien, pues se demostró en este estudio que una publicidad dirigida de acuerdo con tu personalidad puede generar un 40% más de clics y un 60% más de ventas. Quiero entonces volver a la pregunta inicial. ¿Será un mundo peor? ¿Será un mundo en el que no podamos defendernos, no podamos defender nuestra privacidad de las inteligencias artificiales? ¿Será un mundo en el que las inteligencias artificiales decidirán por nosotros cosas y no tendremos ocasión de defendernos adecuadamente? No lo sé. Mirad, dentro de 8 años, vosotros estaréis tomando este tipo de decisiones, 8 por poner un número, 5, 8, una cosa así. Vosotros estaréis tomando este tipo de decisiones. Y yo estaré camino de la jubilación. ¿De acuerdo? O sea que la respuesta a esta pregunta no la tengo que dar yo. La respuesta a esta pregunta la tenéis que dar vosotros. Y creedme, no es difícil dar respuesta a esta pregunta. En 1 hora, hay tutoriales en internet, en 1 hora podéis tener corriendo una red neuronal y datos para entrenar. ¿De acuerdo? Tenéis la misma capacidad de predicción a lo mejor que una gran empresa. Así que para contestar a la pregunta inicial, ¿será un mundo mejor o será un mundo peor? En realidad solo tengo un consejo que daros. Vosotros tenéis un cerebro, usadlo. Y con esto yo creo que voy a terminar, que no me quiero alargar. Pues ahora lo que pegamos es un aplauso, ¿no? Y a todos que habláis de micrófono, tenemos un aplauso de tú. Eso oye el aplauso. Me escucha regular. Pues vamos a abrir el turno de preguntas, pues si alguno de vosotros quiere hacerle alguna consulta a nosotros, abrís el micrófono o levantáis la mano. Si pudiera abrir la cámara os lo agradecería muchísimo, muchísimo más agradable. Así nos vemos todos y si queréis preguntar, animaros por favor, porque lo tenéis a vuestro alcance ahora mismo y la verdad que me parece una charla muy práctica e interesante. Venga, ¿quién se anima a la primera pregunta? Yo no digo preguntas, pero a lo mejor es que lo están preguntando, ¿no? A ver, si la casera tiene por ahí una mano. No sé si era o no era. A ver. Si no queréis, pregunto yo, ¿eh? Jesús, te pregunto yo, ¿vale? Cuando entramos en una página web, siempre podemos aceptarnos las cookies y la variedad de información. ¿Qué tenemos que hacer para no dejar invada nuestra intimidad en el web? Me alegra que me hagas esa pregunta. Mira, varios años he pensado en preparar una charla sobre cómo conservar nuestra privacidad en Internet. Llegué a 2 conclusiones. Uno, es muy difícil, muy difícil. La respuesta es muy técnica. Tienes que navegar con un navegador que no deje rastro en un sistema operativo que no se identifique. En fin, técnicamente es complicado.
y además es inviable. O sea, en la práctica la solución tiene que venir vía legislación. No puede venir vía que los usuarios, no puede venir vía uso de la tecnología de los usuarios. No puede ser, es tan complicado. Y es tal la inferencia estadística que se puede utilizar de nuestros datos, como te decía, o sea, por ejemplo, predecir los embarazos simplemente viendo tus hábitos de compra, por ejemplo. Es tan complicado y es un asunto estadísticamente hablando tan fino que no comprendemos muy bien, ¿vale? Entonces yo creo que la solución tiene que venir vía legislación. En ese sentido, la Unión Europea está dando los primeros pasos y de hecho en la Unión Europea está activada, digamos, la mejor legislación en el mundo a este respecto de la privacidad de los datos. Pero es una humilde opinión y créeme, no soy ningún experto en el tema, pero yo creo que en este caso la defensa de la privacidad tiene que venir vía legislación. Los usuarios, globalmente, si cogemos a todos los usuarios de Internet, tenemos mucho poder, por supuesto que sí, pero individualmente lo que podemos hacer es muy complicado desde el punto de vista técnico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando uno utiliza WhatsApp, uno entiende, o más o menos piensa, porque le sale el cartelito de que la conversación está cifrada de extremo a extremo, uno piensa que WhatsApp no está escuchando. Y es verdad, no está escuchando el contenido de la conversación, pero escucha, por ejemplo, si tienes activada la localización, dónde estás, qué hora, quién habla con quién, etcétera, tus hábitos. Y de ahí se pueden extraer conclusiones. De esa masa de datos es muy probable que se pueda extraer conclusiones. Si alguien está teniendo una aventurilla extramarital, es más que probable que se pueda detectar simplemente viendo los hábitos de conversación. Entonces, es decir, si uno se pone a buscarlo, no lo sé, no. Pero lo que quiero decir es que, y sin embargo esos datos no lo sabemos muchas veces, pero esos datos sí que están siendo recolectados. Los que decimos metadatos de la conversación, el lugar, la hora, etcétera, etcétera. Entonces, como te decía, es tan complicado para nosotros saber qué implicación pueden tener los datos que estamos dando que realmente no está en nuestra mano. Tiene que venir vía legislación. Ok, y ahora quería desmontar todo lo que nos dijimos. ¿Por qué es malo que las empresas tengan estos datos? Porque Perdóname, a mí, ¿no te he oído? que porque es malo para los usuarios, para las personas, que las empresas tengan estos datos. Es decir, a mí que me importa que sepan que yo a las 10 de la noche estoy hablando con mi primo, o que me he comprado un detergente. Claro. A ti te habrá pasado también, seguro en alguna ocasión, que tú estás hablando con alguien, mencionas un cierto producto y a los 2 días le dices, o quiero hacer un viaje, y a los 2 días te sale publicidad de viajes. ¿Por qué? Bueno, porque es una invasión de nuestra privacidad y sobre todo de la que no somos conscientes del alcance. Ese es un poco el tema. Si uno supiera, si tú pides los datos a una compañía de esta, te da los datos, digamos, crudos, los datos que ha recolectado de ti, pero no te da los datos que ha deducido de ti. Y esto es un poco lo que a mí me da miedo. ¿De acuerdo? ¿Qué datos han deducido de nosotros que no conocemos? Esos datos son datos, sobre todo relativos a nuestros hábitos de consumo o cómo somos más vulnerables a la publicidad. En definitiva, es que no tenemos método de defensa. No, somos vulnerables ante un uso de nuestros datos que no conocemos. Este es un poco el kit de la cuestión, ¿de acuerdo? Que nuestra capacidad de decisión es menor cuando nos dan una publicidad específicamente dirigida a nuestra personalidad y nuestras necesidades, que detectan vía estos metadatos. Me ha quedado clarísimo. Estamos completamente desprotegidos. Las matemáticas atacan. ¿Perdón? Estamos completamente desprotegidos. Las matemáticas nos atacan. Bueno, no nos atacan. No, bueno, las matemáticas se pueden usar para el bien o para el mal. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes del poder predictivo que tienen, que es un poco lo que quería poner hoy de manifiesto, precisamente. No solo los algoritmos de inteligencia artificial, también los algoritmos clásicos. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es que desde el año 2000, y especialmente desde 2010, es la potencia de los ordenadores que tenemos ahora. Entonces, y la cantidad y la calidad de los datos. Esto es lo que ha cambiado en los últimos años. La inteligencia artificial, digamos,
entra en la arena pública en el año 2012, precisamente con el primer avance importante en desarrollo visual. ¿Por qué? Porque ahora tenemos potencia de cálculo por un lado y datos generados por otro. Y es esa combinación la que ahora ha hecho posible todos estos algoritmos nuevos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No es que nos ataquen, es que ahora es viable. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? ¿Nadie se anima? Nada. Está todo el mundo muy tranquilo, parece que ha quedado todo muy claro. Yo creo que nos tiene un poco asustados. Sí. Bueno, espero no haber asustado a nadie. Pero bueno. Muy bien, Jesús, pues quedamos aquí. Muchísimas gracias por todo, por acompañarnos como siempre, en un excelente y disfrutar de todas las cosas concretas sobre la matemática y la pasión que le pones a todo ello. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Dinos. Me decía que muchas gracias a vosotros, que es un gustazo. El placer es nuestro. Y a vosotros, todos los alumnos y profesores, os emplazo a que nos veamos en la siguiente sesión, que será el día 8 de febrero, ya queda poquito. Javier será el encargado de facilitar los datos para la siguiente, que va a ser un encuentro con empresarios muy nuevos. Así que muchas gracias por estar con nosotros en esta primera sesión de la sexta edición de Inglave. Es un placer poder estar en este concurso. Muchas gracias y hasta pronto. Chao.